9.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a Red Democrática, edición política, una hora llena de análisis, de comentarios, de reflexiones, de realidades, en donde nuestro invitado de siempre, don Ronnie Monge, hace sus apreciaciones sobre cómo está Costa Rica, cómo están las elecciones, cómo están los números, porque ya Demoscopía sacó su encuesta, la dieron a conocer el jueves pasado con Iván Barrantes como el analista a la cabeza, y también pues hay más elementos de juicio que se pueden hacer sobre diferentes actuaciones de personas que están satelitalmente alrededor de la campaña, unos dirían incidiendo directamente y otros dirían simplemente haciendo una acción de reacción, más que una acción, una reacción ante una ofensiva que ellos dicen impropia de la Asamblea Legislativa. Me refiero al presidente de la República, que cuando salió de la audiencia en la Asamblea Legislativa, pues lo estaba esperando un grupo de gente, depende de la foto que usted vea y la hora en que la vea y quienes estuvieron presentes, más grande o más pequeña. Y el asunto es que había tarima, había animador, había música, había gente, habían 39 buses. El asunto estuvo movido. Entonces vamos a comentar de eso, las reacciones que han tenido las candidaturas al enfrentar y confrontar a la oficialista diciéndole venga, debata, y la oficialista diciéndole pero ocúpense de sus cosas, déjenme a mí en paz y nos vemos en enero. Es parte del menú, de los ingredientes de una campaña política sumamente diferente a lo que estamos acostumbrados, y hoy vamos a estar conversando de todo eso con don Ronnie Monge, que ya está a punto de entrar a la cabina. Hay mucho que conversar, vamos a estar hablando con él y vamos a tratar de localizar también a don Iván Barrantes, porque hay ciertas partes del estudio que él da a conocer que nos interesaría muchísimo conversar con él. Vamos a ver si lo logramos contactar, porque la tendencia de los números sigue siendo pues bastante interesante. Una candidata oficialista que sigue arriba, pero sigue con el mismo techo en las demás encuestas, cualquiera que ésta sea, en todas marcan más o menos la misma cantidad de votos o de intención de voto, en función de una pregunta correctamente establecida y propuesta a nivel general. No es simplemente si va a votar, es si hoy fueran las elecciones y están frente de la papeleta, ¿por quién vota? Más o menos una orientación de ese tipo, porque no es válido poner, sumar a la gente que ya está decidida con candidato, a la gente que no está decidida con candidato y sin candidato, o a la gente que está de lejos de la campaña, pero que dice tal vez voy a ir a votar. Son mundos, cada uno con vida propia, pero estableciendo una uniformidad de la pregunta de las encuestadoras a la hora de pasarnos al público los resultados, pues la candidata oficialista se mantiene con cerca de un 25, 28, 28-30, es la última secuencia de 28-30%. De intención de voto, un poquito más en algunas, un poquito menos en otras, y el segundo lugar sigue siendo para Álvaro Ramos de Liberación Nacional en un 8-10% de intención de votos, y después de ahí, pues básicamente todos agarrados de la mano, caminando juntos y sin mayor presión ni estrés, porque van todos exactamente, prácticamente iguales. Y sobre eso, pues hay ciertas conjeturas que se tienen que hacer, porque a la forma en lo que hemos venido hablando con Ronnie Monge, pues estamos en el segundo de los 4 cuartos de la carrera del partido, ya estamos por la mitad del segundo cuarto,
y no hay nada diferente, no hay nada que sea disruptivo, no hay nada que rompa el molde. Las candidaturas sin plata, están tratando unos de financiarse con Simpe, otros simplemente haciendo trabajo hormiga con su coro de apoyo, tratando de tocar puertas y más que para la presidencia, tratando de incluir a nivel de la Asamblea Legislativa alguno de sus fichas que le permita tener exposición y vocería en función de 4 años que van a ser sumamente intensos en la Asamblea Legislativa. Y de todo esto más, ya con don Ronnie Monge, aquí que por cierto viene de verde y blanco, vamos a conversar ampliamente. Esa connotación peyorativa desde que llegó. Buenos días. No, verde y blanco, una camisa verde y blanco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ya le voy a compartir el link, que también estamos en plataformas digitales, @crc89.1 Radio, está totalmente disponible para que ustedes puedan seguir esta transmisión lo más certera posible y de la manera más contundente en función de la información que vamos a estar desmenuzando. Don Ronnie, hay demasiado que hablar. No solo de lo que pasó el viernes en la Asamblea Legislativa, no solo de los números de demoscopía de Iván Barrantes el jueves, no solo de la confrontación, quizás las primeras de tanteo entre un Álvaro Ramos, una Claudia Dobles, una Natalia Díaz, Juan Carlos Hidalgo también de cierta forma, son los que más o menos han estado tratando de punzar a la candidata oficialista y que llegue a debatir, que llegue a conversar, que se siente a hablar con ellos, y ella le responde como si fuera el presidente, con la investidura o con el personaje de Rodrigo Chávez, en función de encarar, de ser un poco más no sé, más directa, no, más confrontativa será el término. Me parece que ella, evidentemente, buenos días nuevamente a todos y todas, gracias por escucharnos un lunes más a través de Cadena Radial Costarricense, 89.fm, además de sus niveles de redes sociales, y Jonathan por compartir conmigo todos los lunes. Gracias por la invitación, la verdad que lo he disfrutado mucho. ¿Sabes quién se va a sumar? Por Zoom, para que usted haga todas las preguntas que quiera. Iván Barrantes. Bueno, Iván, un día estos podríamos llevarlo ahí también al programa para que comparta con nosotros todos sus conocimientos. Y esta es su casa, don Ronnie. El agradecimiento más bien es de nosotros por usted siempre sacar de su agenda para compartir con Red Democrático. Bueno, entonces, retomando el tema que a lo que nos importa a los y las costarricenses, mucho saludo, dije, si están hablando de nada. Creo que es importante tomar en cuenta de que para mí es un error. Cuando usted ve las reacciones espontáneas de las personas que le preguntan, que a veces te dicen, no, yo voy a votar por el candidato del presidente, pero no sé cómo se llama. O sea, significa que una gran cantidad de costarricenses que no sabe quién es. O que dicen que va con el presidente y tampoco cuando le dicen quién es, tampoco sabe. Entonces, el punto es ese. El punto es, ¿para que usted pone en la palestra a alguien que la gente no conozca? ¿Para que la conozcan? No. Si no quiere ir a debates, y si yo no la nombro, no la miento, diría mi abuela. Si yo no la miento, entonces lamento, no se acuerda cómo decía mi abuela. Pero el punto es, la hago más desconocida. Y es que al final, en una elección, es como cuando a la gente no le gusta, pero creo que fue Iván Barrantes el que hizo la comparación, era como ir a comprar una Coca-Cola. Usted tiene que tener en la mente a quién va a elegir. Si es el detergente hecho en Costa Rica del anuncio del perrito o el histórico que se vendía. ¿Cuál está en su mente? Ese es el que usted termina eligiendo el día de las elecciones. Sobre todo cuando hay mucha data diciendo que en las últimas elecciones una buena parte de los costarricenses decidieron elegir en última semana o en la fila de votación para elegir al presidente hace 4 y 8 años. Pongámosle pausa a ese comentario, ahorita llega Iván y vamos a conversar con él de ese punto que estoy totalmente de acuerdo que es punto de quiebra en el desarrollo de la campaña. Aprovechemos el momento antes de que Iván se conecte, ya nos dijo que iba a sumarse al programa, y hablemos de lo que pasó el viernes. En la Asamblea Legislativa
llega el presidente de la República a la audiencia, nuevamente para quitarle el fuero, y simplemente se levanta y se va y deja a todo el mundo hablando solo, y afuera lo estaba esperando básicamente una plaza pública. A ver, imposible que sea espontáneo, eso no tiene nada espontáneo. No, inclusive me parece que el ex dirigente del cooperativismo, Pedro González, dijo que era organizado por el partido Pueblo Soberano. Ajá, y para eso tienen que tener permiso, y estoy plenamente seguro que no lo tenían. Sí, ya fueron acusados ante el Tribunal Supremo de Naciones como beligerancia política. Ni les suma ni les resta a ellos. No. Pero, ¿cómo ves todo el cuadro, toda la pintura, lo que pasó el viernes de la mañana? A mí, si usted me pregunta, no me sorprende. Ese es el presidente. Ese es el presidente. Esas son sus formas. Y yo creo que ya estamos a una altura del partido donde no tenemos que perder el tiempo analizando eso. Nos gusta, a los que les gusta, a los que no nos gusta, no nos gusta. Este es el estilo del presidente. Era algo previsible y pasó. Además está en su derecho. Él tiene derecho a ir, ejercer su derecho, y nadie está obligado a contestar, me puedo abstener. Simplemente no me abstengo de declarar y me retiro, simplemente se levantó en su forma de ser. Tenía que hacerse notar de que se iba a levantar. Eso sí. Sí. Pero en la Asamblea no va a pasar nada extraño, porque no creo que tengan los 38 votos para quitarle el... No va a pasar nada extraño, evidentemente. Y si más bien aceleran la votación, favor que le hacen a la campaña oficialista. Exacto. Pero que también hay que decir, para no responsabilizar al Tribunal Supremo de Elecciones y a la misma Asamblea Legislativa, que fueran denuncias interpuestas por terceros, llámese partidos políticos y ciudadanos, y que si bien... Tenían razón. Para abrir la investigación. O sea, si bien es cierto, lo políticamente, abro comillas, correcto, que es lo que dice el presidente que no hay que hacer, era archivarlo. Lo que hicieron fue, no engavetarlo por un tiempo, no archivarlo, engavetarlo por un tiempo. Lo que hicieron fue darle el procedimiento corrido y normal que hubiese tenido una denuncia contra cualquier otra persona que fue acusada de beligerancia política. Totalmente de acuerdo. Entonces yo sí creo que eso es lo que tenemos que analizar también. Ya está con nosotros conectándose don Iván Barrantes. Ya está don Ronnie listo con sus audífonos correspondientes. Don Iván, ¿me escuchas? Aquí estamos con don Iván, también Iván. Saludos, don Iván. Saludos, don Ronnie, saludos a Jonathan, a ambos, muchas gracias por la invitación, pues aquí estamos, a las órdenes. Gracias, Iván. Te comentaba en horas de la mañana que nos interesaba mucho conocer el dato duro de la encuesta que diste a conocer como analista en jefe el jueves pasado, allá en Escazú, con la empresa de Demoscopía, porque queremos saber la parte dura en cuanto a la carrera presidencial, la parte de los indecisos, si hay alguna radiografía que los identifique, y algo que me sonaba muy importante de lo que trascendió que vos dijiste es que tienen que hacer los que van detrás del oficialista para tratar de meterse en segunda ronda y evitar una primera ronda en resultado final. Comentanos, ¿cuál fue el por tanto de la encuesta? ¿Cómo la puedes describir? ¿Cómo viste la calle en este momento a temperatura política? Gracias por el espacio, el estudio, la investigación. No me gusta llamar la encuesta porque las encuestas son algo más acotado al tema político. Es un estudio de 54 preguntas que va desde la situación país, tema de evaluación del gobierno, un tema de los actores políticos, los candidatos y la simulación de votación. Digamos que lo más relevante es que el presidente mantiene un apoyo, en este caso nos da la cifra de 53%, los estados negativos quedan más 30%, y se da un patrón que yo presenté ahí en una gráfica de Swiss Gallup, que Swiss Gallup viene haciendo el estudio de opinión 3 veces al año desde 1979. Yo lo tomé de año 22, que el primero de su serie, y es prácticamente paralelo al nuestro, al CIP de la UCR, en cómo el presidente construyó su capital político. El año 1, en el año 2 cayó
a niveles bajísimos, y en el 2024 se recuperó con un rediseño de su relato, válgase decir, de su estrategia, en la cual pues apostó todo o nada, decidió apostar la confrontación. Eso lo arrancó en enero 24, cuando venció el cuerpo de la portadora Esconasco con nombre y apellido, y decide cortarle la cabeza a Luis Amador. A partir de ahí se monta una serie de acciones totalmente confrontativas, radicales, que tienen su clímax en mayo del 24 con la ley Jaguar y el supuesto referéndum. Tiene su punto ya orgásmico, que ya no llegó con la visita a Nayib Bukele. Y ahí el hombre logró estabilizar. Este año ha sido sin olas para el gobierno, por lo tanto, podría afirmar que ya adentro hacen una buena lectura del terreno de juego y supieron hacer el cambio y la apuesta. Hay que entender que el presidente es un apostador agresivo. Sí. Y como buen jugador de póker, no tiene ningún problema en poner todo en la mesa, aunque no tenga ni nada en la carta. Y aunque el cochero tenga los ases, se asusta y se retira. Iván, ¿te puedo interrumpir? Sí, claro. Mira, y haciendo ese análisis del primer punto de tu encuesta, de tu estudio, que haces, que habla del 60% del apoyo. Este 60% del apoyo, voy a hacer mi interpretación y me corregís, es del 100% de los entrevistados, ¿cierto? Correcto, a nosotros dio 52% las valoraciones positivas, en ese 23 las negativas, con un saldo de 30 positivo, que eso es un saldo más o menos que lo tenía en mayo del 23, por decirlo así. Es como si no hubiera pasado nada. Correcto, en ese 100% está incluido ese más o menos 40% de costarricenses que nunca vota, ¿cierto? Correcto. Que además de ese 40% que no vota, cerca del 80% de ese 40% son la gente que es como antisistema, que no cree en nada, que no vota, y que se sienten identificados con un presidente que es antisistema. Sí. A ver, yo sé por dónde va tu pregunta. A ver, el tema de la intención de voto está muy divorciado del tema del apoyo presidencial. ¿Por qué? Porque el apoyo presidencial es un apoyo al sujeto. Y yo inclusive, evidentemente yo no sé hacer estudios como vos, pero a mí me gustaría que alguien me dijera eso. De ese porcentaje que dice apoyar la gestión del gobierno, ¿cuántos van a ir a votar? El 70% está yendo a votar. O sea, hay un 30% de gestión que no va a votar por nadie ni por la candidata al gobierno, aunque le parezca. Ok, ahí es donde va mi punto. El error o el simplismo en algunos que analizan, o en el mismo equipo de gobierno que creen que están en primera vuelta porque hay un paso automático, es el apoyo a la gestión del presidente y la convicción ya de afiliar al proyecto político. La afiliación al proyecto político es 27%. Eso está en una gráfica donde se demuestra que ese partido, ese proyecto político arrancó con un 5% en abril del 2022. Nuestro primer estudio fue en abril del 22, precisamente para medir la expectativa que había sobre la entrada del nuevo inquilino y la salida. Y el diagnóstico fue uno: la salida del inquilino sale por la puerta de atrás con 62% de desaprobación, de saldo, ni siquiera de saldo. Y después la encuesta social también lo mostró que es, después de Carazo, Carlos Alvarado es el presidente peor evaluado de los últimos 50 años. Esta salida por la puerta de atrás y esa situación tan desastrosa, lo que genera es una expectativa positiva para quien viene entrando, casi en un razonamiento de no puedo nada más malo que lo que está saliendo. Y esto lo hace muy bueno. Con un detalle que al sujeto no se le conocía. Un tipo fuera de Costa Rica 30 años, nunca ejerció un cargo público, nunca ejerció un cargo privado, no pertenecía a una cámara, no era un gerente, no era un banquero, no era nada. Entonces la expectativa es doble. No lo conocemos, dicen que es doctor en economía, sería muy fuerte, por lo tanto puede haber el problema económico. Recuerde que veníamos post-pandemia, la cosa estaba bien golpeada, la seriedad de esa atribución tiene una expectativa muy alta. Por eso una pregunta: ¿es el cambio que Costa Rica necesita?
salió altísimo, porque claro, lo que había que cambiarlo, pero y tanto así que le votaron 15.000 personas por la alpaca. El presidente Duarte, el golpe de autoridad y de estrategia que hizo fue que entendió rápidamente el tablero. Y si esto fue una plaza de toros, venció como un Miura, compadre, se levantó ayer en el primer minuto. Cuando eso pasa, el toro es bueno, punto, se acabó. Y eso fue lo que hizo Rodrigo Chávez. Si ustedes analizan de mayo, que asumió el poder, a septiembre, octubre, todas sus acciones fueron anti-establishment. Se voló el Vitore, puso a ella a punta golpe. Los decretos que mandó eran como Dios, todos estaban malos, pero en la imagen del sujeto era una severa, alguien que hacía el antítesis de Carlos Alvarado. Se fue el Parque Viva, se enfrentó al establishment, se enfrentó a la nación. No tan descaradamente como lo hizo en el 24, pero lo hizo, cosa que no hacía nadie. Porque hay que entender una cosa, los tiempos han cambiado. Ya la imagen de que en la política hay que ser suntuoso, decente, bien hablado, protocolario, elegante, con estatura presidencial, eso se acabó. Eso no existe. Ahora hay que ser Pacheco, ¿no? Bueno, la degeneración de Abel Pacheco, lo llamaría yo. Porque todavía Abel Pacheco lo sustentaba sobre un humor negro ahí, era decente todavía, ¿verdad? Acá no, porque el empoderamiento de la gente, gracias al factor digital, genera una situación en la cual estoy más informado, estoy más empoderado, y algunos están convencidos que pueden cambiar la aguja. Aquel carajos que cree se manejan bien en redes, influyen la opinión. Y lo peor de todo es que los políticos conspiran con eso. Aquí hay diputados y prendan los aires. Desde la mañana, y lo primero que hacen es leer X y así votan. Y dependiendo, así es el humor del hombre durante la semana, así votan. Hay dos cosas que me siento contento hoy. Dijo Iván que no había que ser simplista para analizar las encuestas, y entonces me sentí feliz porque estoy convencido que no soy simplista para analizar las encuestas. Y segundo, de que hay diputados que se mueven al son de las redes sociales, y tampoco fui uno de esos. No, totalmente, pero a mí sí me tocó verlo y era desesperante. Y bueno, una pregunta, estás diciendo que el apoyo presidencial no migra de forma automática, que apenas es un 70% de eso, pero no puede migrar porque esas migraciones no son ni automáticas. Sí, el liderazgo no se le da. Totalmente, pero viendo los personajes, la personaje oficialista no se parece naturalmente, y por eso tiene que tratar de actuarlo como si fuera el personaje que está en Zapote. Es decir, ella está intentando ser lo que él es, pero no lo logra, y por eso cuesta más todavía que se traslade ese apoyo de la persona de Zapote a la persona que quiere estar en Zapote. Aquí la pregunta es otra. Aquí no es si se parece o no. Aquí es cuánta gente, aunque le guste el presidente, se cae de risa con todas las salidas que tiene, y aplaude que golpea a los Arias, que golpea a Toño, que golpea a Liberación, pues llega Tapis a las conferencias de prensa. Aquí hay un montón de gente que goza con eso y lo ve pintoresco, y qué bueno de más. Y que no le importa que le digan nada, él va a hacer lo que quiere. Político, hay un mundo de... Exactamente, eso es fascinante. Eso es como cuando usted tiene, compa, un amigo que es un marihuanazo, un gran Tapis, anda en tortas, como no puede hacer eso, siente cierta fascinación por ese personaje, ¿verdad? No, y siente más fascinación porque todas las mujeres quieren estar con él. Y uno... A eso iba, Ronnie. El mundo de las mujeres pasa mucho. A uno como padre, de ya una hija, uno trata de tener un buen genio, y lo que le llega es con un hijo marihuano. Entiendo, o sea, así funciona el mundo. Tanto que los políticos se creen muy especiales, se creen que en el mundo político las reglas son diferentes. No, eso no aplica. Sí. Creo que el arte y el mérito del inquilino Zapote es haber entendido que el juego de póker es de esta otra manera que estamos hablando, y simplemente lo ha acomodado, y los otros actores no han entendido y quieren seguir con los códigos de antes. Mientras una interpretación de la realidad, y esto es más sociológico que político, no se ve en los comandos de campaña, en los respectivos estrategas, no van para ningún lado, porque están queriendo jugar. Si van para un lugar a desaparecer,
Ok, que quieren seguir jugando el partido de fútbol en el Estadio Nacional con reglas de jugador fino y el presidente se llevó el partido al Sustino Maña Moravia, donde hay que volar lima para poder competir. Entonces, digamos que la gran conclusión de esa segunda parte, la primera parte es el país, pues el país es una situación complicada para la gente, no ha sido económico, y cuando se analizan las variables de los grandes aciertos de este gobierno, que básicamente giran en tres: infraestructura, lucha contra la corrupción y manejo de la economía, es definitivo que este gobierno ha sido muy hábil en instalar en el imaginario la idea que ha manejado bien la economía. O sea, los titulares de la situación macro, campeones de la inflación, el manejo de la inflación cero, el tema del tipo de cambio, donde todo el mundo está, o sea, solo el 5% de la población está dolarizada, así que el dólar esté bajo, bueno, hay un imaginario que circuló más fuerte que solo para los importadores es bueno. Sí, solo para los importadores. Y para los que hablan. Sí, porque la gente normal es irrelevante. Ajá. Es irrelevante, hasta que no entiende que con eso puede perder el trabajo si trabaja en turismo, pero hacerle todas esas explicaciones como esoterismo puro. Como ese esoterismo puro, tratar de explicarle que es mentira la gráfica de baja de desempleo porque es gente que salió al mercado laboral. Pero no está buscando trabajo, no fue que consiguieron, sino que exactamente, pero un no va a entender eso. Y para puntualizar eso que vos decís, ayer yo tenía una conversación con, yo soy notario y trabajo en una serie de carros usados y había un cliente que me decía, ¿cómo no voy a votar yo por el gobierno si estamos muy bien? Entonces yo me volví y le pregunté, ¿cuál es tu peor año vendiendo carros? Y me dice, Y entonces le digo yo, explícame entonces cómo es que estamos muy bien. Entonces, ha creado una sensación en el imaginario del colectivo de que todo está bien económicamente, que aunque estés mal, estás convencido de que todo está bien. Y eso es una pregunta para vos como analista. O sea, ¿qué es lo que ha hecho él para tener casi que adormecidos como el flautista Hamelin a la gente? Esto es equivalente a preguntarme por qué el MAE, que no tiene plata para la choza y no tiene ni una caja de leche en la refri, sigue en la cantina gastándose en los tapes. O sea, hay cosas que son irracionales, ¿verdad? Ajá. Y ya este tipo de respuestas ya no es tanto desde lo cuantitativo, sino desde lo cualitativo. O sea, ya aquí hay que entrar en batería de grupos focales y ya meterse en las psiquis del sujeto, como para entender un poco de qué estamos hablando. Ajá. Ahora, yo siempre podría decir que hay una construcción de espejismo muy potente, muy bien elaborada, muy bien estructurada para contar eso que está diciendo, porque vos lo ves en las respuestas, o sea, la gente te pinta una situación mala, pero en lo individual, en lo económico, todo el mundo está bien. Y la expectativa futura del país económica va a ir bien, y la mía ni que se diga, o sea, hay una fuerte construcción de espejismo, y ahí sí entra el relato oficialista, de que todo el problema se simplifica a que este país fue ordeñado, como dijo Laura Fernández, no necesariamente hizo la señal de ordeño, pero bueno, ella ordeña así parece. Fue ordeñado por una élite, por una casta, por los chicos con corona, llamarle como quieras, que inclusive construyeron la red de culo, ¿verdad?, que llama él. Y entonces aquí hay mucha persona que ha comprado esa historia y está convencida de que el problema es de solución automático si la red de culo es eliminada. Aunque hay una nueva red de culo. Esa es la parte que la gente no entiende, que esto no es para el pueblo, es por red de culo. Pero bueno, esas cosas en el tiempo te las dices, y la historia está llena de gente que asciende al poder con una promesa que al final traiciona y se vuelve más pueblo de lo que eliminó. Yo creo que la revolución sandinista es el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo, una lucha contra una dictadura como la somocista, y al final de lo que tenemos ahí en el norte. Te voy a que hasta en la literatura hay una novela de Mariano Anzuela que se llama Los de Abajo. Así es. Los de abajo eran los que combatían para los de arriba eran los que combatían para devolverle la democracia y la libertad a los mexicanos, y al final de la novela son los de abajo a los que hay que quitar. Se volvieron en algo peor que lo que lucharon con. Exactamente, la revolución de los negros, de los esclavos negros en Haití, comandada por Henry Christopher, y al final Henry Christopher se volvió peor que cualquier otro maje blanco, que fuera dictador, más sanguinario, más hijoputa. Y al final los negros decían, manda huevo, por lo menos aquel era blanco, puede hablar de superioridad, pero fue más igual que nosotros, no nos jodas. O sea, la historia está llena de ejemplos que con un discurso seducís al colectivo, y una vez que estás ahí en el poder,
no necesariamente, porque recordemos que el poder es una droga y hay sujetos que no están listos para administrar una droga, como en la vida real. Hay una gente que fuma marihuana todos los días y se logran administrar y funciona normalmente, y hay otros que no. Y cuando le quitas la droga le da la pálida, y si te da la pálida es cuando empiezas a robar o algo para el consumo. El Iván, es igual. Sí. Iván, todo este panorama que estás planteando junto a Ronnie, que están dibujando muy certeramente, muy apropiadamente, a la hora de compararlo y hacer la cotejación con los números que presentaste el jueves pasado, ¿cómo se entiende esta carrera presidencial con un oficialista arriba, estás diciendo un 27%, un segundo lugar que apenas marca 10%, pero que es el más grande de todo el séquito de persecución? Hay otros que están entre 4 y 6%, y hay un montón que están en margen de error, que si hoy fueran las elecciones, el margen de error implica que puede que queden en cero. A ver, vamos por partes. Yo el margen de error nunca lo meto en mis análisis, porque el margen de error aplica para arriba para abajo, exactamente. Todos los demás que están en 2, tal vez puede estar en 4 también. Entonces yo elimino ese tema de la discusión y me centro en la foto. La foto es muy relevante, y más que lo analizar con una serie de preguntas y cosas que hicimos, porque, a ver, cuando usted quiere entender si el número es sólido, usted tiene que hacer unas preguntas muy capciosas y otras para ver si hay sincronización, correlación. Cuando no hay correlaciones hay algo raro ahí, ¿verdad? Pero hay correlaciones y hay situaciones que refuerzan hipótesis de trabajo. Una de las que queremos plantear es que el escenario de votación varía muchísimo en una pregunta abierta, respuesta espontánea, versus una papeleta simulada, porque en una pregunta abierta vos responder lo que hay en tu cabeza. En una papeleta simulada ya estás en un momento de reflexión. ¿Qué permite el momento de reflexión? La indecisión baja dramáticamente, 56 a 43. ¿Por qué? Porque ya te pusieron opciones, no te preguntaron lo que está en tu cabeza. Y número 2, ya viendo otras opciones, algunas candidaturas más pequeñas respiran un poco, porque ya estuvieron en las opciones porque no están en tu cabeza. Entonces, hicimos los dos ejercicios y los comparamos. En la papeleta simulada, y cruzándolo con todos los datos, la gran conclusión es que Laura Fernández, su intención de voto es de un voto muy sólido, muy duro. A eso iba a hablar antes de que nos metiéramos en esa parte más esotérica que hablamos. La suma de los partidos del presidente, que viene de un 5% de 2022, cuando salía Carlos Alvarado, que era Progreso Socialdemócrata, hoy, entre los que declaran Progreso Socialdemócrata, que es gente que sigue creyendo que es el partido del presidente, es marginal, andan un 2, ahorita por suma. El pueblo soberano y la gente que sigue hablando del partido del presidente suma 27%. Ahora, en 2022, Liberación marcaba 20%, y Progreso 5%. Hoy, la fuerza política del presidente marca 27% y Liberación 10%. Primera conclusión, Liberación se transformó en una segunda fuerza política, prácticamente perdió el 50% del volumen, y ese semáforo salió en la elección municipal cuando perdió prácticamente de 33% de la votación nacional, bajó a 20 algo, casi 10 puntos, perdió 14 alcaldías y se dieron 120,000 votos con respecto a la elección de él. Ahí tuvieron que haberse perdido las palabras, pero fiel a la cultura autoflagelante que tiene ese partido, también se justificaron diciendo que seguían siendo los primeros y que se iban a seleccionar alcaldes. Yo hubiera votado a la calle a Guillén a Miguel Guillén y a Roberto, pero se manejaron esa cuestión, porque realmente eso fue un fracaso y fue el semáforo para ver lo que está pasando ahora, que es un partido que es reducido a un 10% y que su candidato tampoco fue capaz de superar él como candidato, es un drag y se mantiene ahí. Entonces, ya usted empieza a decir, ok, pero es una candidata oficialista con voto duro, que logra un 21, no llega a ese 27, que necesita su simpatía partidaria, y está muy lejos del 53, que dice que Chávez lo hace bien. ¿Qué te quiero decir? Que 53 que dice que Chávez lo hace bien, 27 afilia con su política. Quiere decir que la mitad no afilia. Me gusta más, me parece un chaval, ¿verdad? Fuerte, etcétera, pero no afilia con su partido político. Eso está en la indecisión. Ahí es la gran pregunta. Si Laura Fernández será capaz de ese gente que está en el bolsón de los indecisos, jalárselos para su recurso.
Yo tengo mis dudas. Ahí te voy a hacer una interrupción. Alguien que también hizo encuestas me decía a mí que históricamente, lo cual yo discrepo porque los resultados de las últimas 3 elecciones no sucedió así, es que los indecisos se distribuyen proporcionalmente en los porcentajes que ya tienen. Pero digamos, entonces yo dije, digamos que es cierto. Yo insisto en que no, porque los indecisos fueron los que hicieron a Luis Guillermo Solís llegar a la segunda ronda, porque estaba en el 5%. Los indecisos fueron los que hicieron meter a Fabricio y a Carlos Alvarado, y los mismos indecisos fueron los que metieron al presidente en la segunda ronda. Pero dándole la razón de que se distribuyen proporcionalmente, eso significa que del 100% de los indecisos, un 29-30% asumiría el rol con Laura, lo cual sigue sin darle para llegar al 40%, aún dándole el beneficio de interpretar que los indecisos se van a ir proporcionalmente. En algún escenario tendría el 40%. Esa es mi opinión. Y eso me lleva a la pregunta directa, Iván. En este momento sigues sin confirmar una primera ronda, seguimos en 2 rondas. Ok, aquí voy a entrar a 2 aristas. La arista numérica, que tiene que ver con que no es válido hacer un ejercicio en un momento como este, que la elección le falta, 90 días le faltaban en ese momento, y con ese nivel de decisión al ejercicio del voto válido, que es llevar los que votaron válidamente a 100, y sobre ese 100 sacar los porcentajes, como lo está haciendo un amigo, como lo está haciendo un amigo en común de nosotros tres, y que es el que logra con eso de la proporcionalidad de la distorsión del voto e indeciso. Esto tiene, a ver, el gobierno es muy hábil. El gobierno es muy hábil en instalar fotografías, instalar imágenes en el colegio. Esa forma de presentar los resultados y vía un comunicado de prensa donde el titular es Laura Raza en primera vuelta, el que quieran, lleva una intencionalidad, que es tener una réplica en medios, no en balde, los amigos en común andan que ir en medios, porque como nuestros periodistas no son muy duchos en el análisis, se van a la fin, eso se explica. Y usted como consumidor y ciudadano que no anda metiéndose en la metodología y en todo este análisis esotérico, se queda con ese titular porque la encuesta es la que es, punto. No hay que ir a discutir que si es tal empresa o otra empresa, que se fue telefónica, que se fue... digo yo. Exactamente. Entonces, ese juego de presentarlo de esa manera, promocionarlo en medios, amplificarlo en medios, amplificarlo casi que automáticamente todas sus cuentas digitales, que ya sabemos quiénes son, pertenecen a la caja de amplificación, lo que quiere seguir en esa construcción. Por eso ellos lideran la respuesta en la pregunta: ¿quién cree usted que va a ganar la próxima elección? Son ellos. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando un ciudadano, aunque sea anti-Chávez, aunque sea anticontinuidad, ya se convenció de que van a ganar y arrasar, se quedó en la casa, bajó las armas y síndrome de resignación, alta abstención, y habrá un grupo que se mete en la nota de autobús, mira, como va a ganar, voy a votar por ellos. Entonces, esa estrategia está clarísima y está muy, con muchos tintes de propaganda, propaganda del estilo de antes, todo este juego de los titulares. Acuérdate que en la gente que la mayoría de la población, ya 80%, que no lee, no se informa, no profundiza, no analiza, no viene bien formada, se está quedando a la cultura de los titulares. Las redes sociales están jugando el rol de la enciclopedia británica. Antes los maestros durante un tiempo libre, eso era una estrategia buenísima, porque había que hacerle creer al maestro que era culto. Entonces compraba la enciclopedia británica, la ponía en la sala de su casa para que la gente viera que el maestro leía, y medio leía 2 o 3 cosas siempre, y una mesa de trago salía con que el tropel con Australia tiene por la larga. Entonces para la gente ese maestro era cultísimo. Aquí hay mucha gente que no lee, simplemente va pasando titulares y en cualquier conversación trae el titular, y si los demás no leyeron los titulares, este más está informado. ¿Entendés? Es un mundo muy bizarro que estamos viviendo en ese sentido. Entonces, que no exista un contrarrelato, lo que le está dejando en la cancha abierta a la estrategia del presidente, que es, Laura es una candidata que simple y sencillamente se vende como la criminal del gobierno. Punto. Eso es todo su discurso. No hay más fondo, no hay propuesta, no hay nada. ¿Eso para qué? Para tratar de captar lo máximo posible de la actualidad del presidente, que hoy está en 53. Yo no voy a hablar de estos porcentajes, voy a hablar de nuestro. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál es la foto que tienen? 53 apoyan al presidente, 27 afilian a su proyecto político, 21 votan por su candidata,
11 votan por sus diputados. Es como si fuera un embudo aquella cuestión, ¿verdad? De lo general a lo particular. ¿Qué tienen que resolver ellos? Ok, que ese 27, que afirma el proyecto político, capte más de la simpatía del presidente, que Laura suba su intención de voto captando más de esos que afirman el proyecto político y que la candidatura presidencial evite ese 40-45% de voto que nos está dando hoy, que tiene toda lógica porque es una constante cuando los partidos son nuevos, hacen su primera elección, tienen quiebres de voto muy altos porque son marcas recién aparecidas que ahora enfrentarse un ciudadano a una papeleta, no tiene mucho reconocimiento esa bandera y ese nombre, y ahí el Pueblo Soberano, Partido Progreso Socialdemócrata, va a poder capitalizar porque sigue estando presente en el imaginario de la gente. Yo pensaba que ellos van a sacar sus diputaditos. Sí, van a pellizcar ahí. Pero bueno, ¿cuál es el...? Ya entendiendo el oficialismo en lo que está, y viendo los cruces de variables de cómo se ha interpretada por su público duro, en su público duro en todas las variables siempre será arriba del 50%. En los positivos, en los indicadores de reproducción, de honestidad, de fuerza, etcétera. Los que la conocen, cuántos votarían por ella, por todo lado que usted le haga, esa secta ya está fidelizada. Okay. Yo sí te puedo afirmar que está tendrán en segunda vuelta. Yo también he dicho eso, de que a menos de que pase una catástrofe, tenemos en segunda vuelta sembrada a Laura. Ahí el tema contra quién. Bueno, no vayamos a ahí. Quiero hacer una pregunta antes de contra quién, porque nos quedan 15 minutos, entonces estamos bien de tiempo. Digo yo, ¿verdad, Chavarría? 15 minutos. 18 dice. Pues yo a lo que para mi gusto es lo más importante, que es la conformación de la Asamblea Legislativa. Mi proyección es que no pasan de 15 diputados del oficialismo, aún teniendo todo el apoyo que tienen en este momento. No sé, ya con datos, que vos tenés y que yo no, cómo anda esa proyección, qué tan largo ando. Es difícil, en la papeleta simulada de diputados nos salió 63% de indecisión. Okay. 6-3, muy alta. Y eso estropea el ejercicio porque si yo me quedo solo con el voto válido, los números que me dan para Limón, para Guanacaste son tan bajos que estadísticamente no reflejan una tendencia. Si uno es responsable de ese proceso, entonces te la pongo al revés. O sea, si ya me están diciendo que hay un quiebre de voto de 40% más, si tomo la referencia de José María Figueres, que sacó con Liberación 27% de la población y logró 19 diputados, ahorita Laura está marcando 21, el padrón no fue que se disparó, entonces estamos hablando de la misma cantidad, casi que la misma cantidad de votantes, particularmente hablando por provincia, ahorita sin hacer ese ejercicio, no vería por dónde están más de 20 diputados, pareciera que entre 15 y 20 es una cifra. Lo digo porque la muerte de hace 4 años de José María y Liberación estuvo muy similar, no hubo tanto quiebre si vos lo analizás. Exactamente, por primera vez, bueno, Liberación tiene tendencia a eso, inclusive hay elecciones donde votaron más por diputados. Ahí su estructura territorial, ¿verdad?, hace la diferencia, contrario a un partido como la República que tuvo 42% de quiebre de voto. ¿Cuántos son las Asamblea Pecadillo? 8 partidos, sí, claro, 8 partidos totalmente. Acuérdate que hace 4 años 6 partidos concentraron el 92% de los votos, y ahí están los 6 partidos en la Asamblea. Para esta elección aproximadamente van a ser 8. No en vano, hay 9 candidatos con posibilidad. ¿Por qué con posibilidad? Ahí quiero aterrizar a eso. Laura Vista, déjenla tranquila. Del 2, que es Alvarito Ramos, al 9, que es Juan Carlos Hidalgo, nos separan apenas 8 puntos. Esos señores, a 90 días de la elección, es igual a 0. Si usted agarra los ejercicios, voy a brincarme a Laura Chinchilla, porque con Laura hay un tema que sesga todo el análisis por su condición de mujer y entonces logró jalar un voto monstruoso de la Liberación Nacional dentro del concepto de la primera mujer presidenta. Entonces, la vamos a sacar del análisis. Si usted analiza la elección del 2006, en octubre del 2005, Óscar Arias ganaba caminando y la ventaja que le llevaba Otón era abismal. Vimos el desenlace. Perdón, pero con el mismo escenario, que era dentro de los decididos a votar, excluyendo a los indecisos.
pongámoslo, o sea, aún con los indecisos, porque, a ver, los indecisos no te varía la diferencia. Los indecisos lo que hacen es variar el porcentaje. Okay. Entre más participan, la base dura de Laura Fernández no le permite llegar a Ajá. Entre menos participen, la base dura le permite llegar a el ejercicio que hace Paul es, al eliminar los indecisos, esa base de Laura Fernández la dispara a número de 50-70%. Pero es asumir desde ya que esos indecisos no participaron. Que se distribuyeron proporcionalmente, eso es cuestionable y nadie lo sabe, porque a esta fecha no sabemos si algunos candidatos que están ahí va a despegar de una forma agresiva y violenta contra la constante de las últimas 3 elecciones. Nadie sabe si va a aparecer alguien declarando sobre temas de narcos, sobre temas de infidelidad, qué sé yo, sobre la candidatura socialista. La infidelidad ya no pega en este país. Depende, para las mujeres es más grosero el análisis de sus más. Okay. Desgraciadamente es así, sí, es una sociedad machista. Entonces, eso nadie lo sabe, por lo tanto, ese ejercicio es un poco utópico. Me parece más un ejercicio para hacerle uno lo interno, porque, repito, en el 2013, a esta altura, Tony ganaba la primera vuelta y no existía. Total. En el 2017, Juan Diego Castro ganaba en primera vuelta y Carlos y Fabricio no existían. En el 2013, en este momento, Chávez tenía 3% con demandas de acoso que todo el mundo juraba que se iba a retirar. Quedó de segundo, raspando y ganó la elección. O sea, la historia te dice que a octubre tratar de entender dónde están esos indecisos es imposible porque obedecen a la lógica de las campañas. La campaña política es un constructor de demanda, no es un tema territorial. El territorial dentro del partido. Iván, pero ¿qué están haciendo las candidaturas que van del 2 al 9 para hacer algo diferente para llamar la atención de ese voto indeciso? Eso será tarea de cada uno de ellos. Porque no están haciendo nada disruptivo, todos están lo mismo. Lo que veo es a Alvarito tratando de vender que él es el segundo y 50 Laura. Pues me parece que está bien. No sé si disruptivo o no disruptivo, pero también cada uno con su pareja. Álvaro Ramos, con sus características candidato, no puede ser disruptivo. Si es disruptivo, pasa a ser no creíble. ¿Quiénes pueden ser disruptivos? Amador, Ariel, el mismo Eli. ¿Quiénes no pueden ser disruptivos? Alvarito, Diana Virginia Calzada, Juan Carlos está ahí en el medio, Claudia Dobles, puede ser lo que quiera, pero tiene unos techos del tamaño de la catedral, entre que es una paria dentro de la izquierda, porque Carlos Alvarado representa el gobierno más entreguista a las ideas de izquierda, porque se entregó una derecha empresarial y es un partido centroizquierda que aprobó barbaridades como ley de huelgas, ley de empleo público, paquete fiscal, dejó encaminado al 4-3, o sea, toda la antítesis de lo que no haría un gobierno de izquierda, por eso los castigaron con 14,000 votos después de ser 2 veces constituido de gobierno. Es la esposa del hombre, de Carlos, de Carlitos, el presidente peor evaluado de la historia, y es Paco. O sea, dígame cómo va a hacer para superar esos techos y yo me quito el sombrero. Le metemos a la par al ton y ya. Sí, para que y al Guillermo ya para hacer fiesta. Sí, de hecho ya ponía yo en la semana pasada, ya parecía que faltaba, ya llegó Tom. Pero el tema es que... Y a separar, o sea, arrestarle y no asumirle la campaña. Entre techos tan bajos como están del 2 al 9, a Claudia tampoco le hace falta mucho, le hace falta un tiro de suerte. No, porque tu capacidad de crecimiento está en función de tus techos. ¿Quiénes tienen los techos más grandes? Perdón, yo vi un poquito, me parece que la encuesta de ustedes donde viene, ¿por qué no votaría? Donde Álvaro está muy casi en primer lugar, creo. Me parece que Ariel también tiene esa condición y también Claudia. Me parece que a pesar de ser de un partido tradicional, y creo que me corregirás por el desconocimiento que tiene la gente de él, me parece que Juan Carlos no tiene tantos negativos. A ver, eso es lo que les iba a decir. ¿Quiénes son los que tienen los derechos? Fabricio, por su condición conservadora religiosa, que Fabricio tiene que pellizcarse porque la línea estratégica del gobierno es matemos a Fabricio, porque si muere Fabricio, gana números para ganar en primera vuelta. Por eso Fabricio, ese amiguis del gobierno, mira,
creo que le funcionó en la medida que la fuga electoral la aguantó. Pero de momento en que se develó quién es la candidata del presidente, quién es el partido del presidente, y en esa línea conservadora, ese hidro extraño que agarraron, ahí ya se le fue de frente. De hecho, perdieron el pulso por ser ese Pero es que además, hasta la gente de él, que él colocó con el gobierno, ahora está apoyando al gobierno, ya no está con él. Y no tengo duda que sus problemas de demandas con mano izquierda, las huestes oficialistas las mueven en el underground. Iván, quedan 3 minutos por aquello de los tiempos de las ideas. Sí, hay dos candidaturas que se derrumbaron. Bueno, yo no diría que Fabricio está derrumbado, pero perdió unos 5 o 6 puntos en el camino. Pero la que se derrumbó como un piano fue Natalia Díaz. Sí. Porque ella, desde su comando campaña, apostaron a que el presidente no lo iba a lograr con el candidato, fuera quien fuera, y el partido. Ella se convertía en una opción. Mientras no hubo la revelación del candidato del partido oficial en el mundo chavista, era una opción. Pero una vez que el Delfín, en este caso Delfina, quedó bendecido y el partido es ya la propuesta de Unidos Podemos como un partido chavista muere. Pero además fue por cosas, como su candidato a vicepresidente, independientemente de que su madre estuviera enferma o no, ha seguido enferma y ha seguido votando en la Asamblea Legislativa, retirarse de la votación donde se le iba a proponer el levantamiento y la inmunidad al presidente, pero además que fuera él el que fuera a decirlo, que fuera la campaña la que fuera comunicada a prensa. Dios mío, ¿qué es eso? Creo que ella tuvo la oportunidad de quitarse la pintura chavista y que los antichavistas la dejaran de ver con recelo. Exacto. Creo que ahí terminó de maquillarse y pintarse de chavismo y no tener una opción de crecimiento en el mundo antichavista y en el mundo chavista en el de elegida. Entonces quedó en el medio de la nada. Iván, a manera de resumen, Laura Sembrada, Álvaro tiene techo, Álvaro tiene techo, por lo que representa el... ¿Quién puede crecer en este mundo? Ariel tiene techo por su connotación comunista, ni siquiera izquierda, al frente amplio del comunismo, esto es a la izquierda, ese estereotipo que le han construido. Claudia, por lo que hemos hablado, tiene como tres frentes de guerra ahí. No le activó la campaña B, pero cuando se le activa es la que más cae para dónde darle palo, como ustedes maquiñar. Ahí, los 4, dentro de esos 9, los 8 que están en la pelea, Elisa, con todo y todo, Juan Carlos Hidalgo, como lo acaba de decir Gol, definitivamente, Luis Amador y Ana Virginia Calzada. Ahí van a pelear de muchas cosas. ¿Y el tiro digo, el casado? José Aguilar sigue saliendo en el pelotón, punto 3, punto 5, no hay forma que despegue de ahí. Veamos a ver qué pasa en los próximos 2 meses, pero como no está, no vamos a considerar. Hay un punto para finalizar, Iván y Ronnie. A los 8 que ustedes, y coincido con ustedes, van para la Asamblea, hay que sumar el partido de Mario Redondo y el partido de Guanacaste provinciales, que estamos siendo bastante fuertes. Sí, habría que ver, ¿verdad? Porque acuérdate que en esto el candidato jala el partido y... No, yo casi estoy seguro que Belisario Solano va a ser diputado por Cartago. Sí, yo también. Igual que la candidata de la Unión Guanacasteca, creo que se llama, también está bastante... Eso no le ha seguido tanto el pulso como honestidad, pero lo de Belisario sí lo he seguido y me parece que sí va a salir. Comentario final, don Iván, en 30 segundos. No, mira, esto está apenas empezando. De nuevo, el escenario de una candidata oficialista sembrada gracias al voto duro chavista, pues, es el proyecto político más grande, superando a Liberación Nacional, pues, casi que más que le duplica. Hay una carrera de caballos de 8 por ese segundo lugar y llevar esto a una historia nueva, que es la segunda vuelta en Costa Rica, tiene la particularidad que son 60 días, es como volver a empezar, donde hay una reconfiguración de fuerzas, y ahí sí, continuismo contra no continuismo será la lucha, y ahí sí la candidata oficialista no va a poder esconderse, ahí tiene que ir al 1 a 1, y ya en el 1 a 1, pues ahí vamos a ver que no es tan fiera como la pintan. Entonces, creo para terminar, creo que más allá del oficialismo, la gran disputa va a ser ese segundo lugar entre esos 8, y ya pues la candidata oficialista sembrada, tratando por otras vías de lograr que la aritmética le dé para evitarse la segunda vuelta, que puede ser muy complicada. Yo tengo la sensación que aunque tenga techo, la segunda ronda va a ser entre mujeres. Bueno, esa es una consideración de
don Ronnie, yo sí he encontrado una fascinación en la élite pensante, financiera y política con doña Claudia Dobles. Me parece que es una candidatura... Yo no digo nombres, por aquello, digo el nombres. Estoy claro, estamos hablando con todo el mundo, estoy claro. Muchísimas gracias a ambos. Mañana el Estado de la Nación acá en Red Democrática para seguir dibujando la Costa Rica en la que estamos. Gracias, Iván. Gracias, Ronnie. Gracias por la noche para escuchar al candidato Rubén Hernández.